ustedes nuevamente. Estamos conversando con el doctor Juan Manuel Dávila, médico cirujano, traumatólogo, con especialidad en microcirugía, cirugía mínimamente invasiva y el tema traumatología en procura de una mejor calidad de vida. En este segmento vamos a seguir avanzando, viendo gráficas, el desarrollo y la atención que presta al paciente, así como iniciamos este segmento con dolores articulares, que también son muy frecuentes en parte de los problemas que presenta la gente en esta área. Pues lo que queremos es eso, como aclarar al paciente qué es lo que se esconde detrás de ese dolor articular, que a veces pues, no, la rodilla se me hincha, se me quita solo, esos paradigmas que hay de que yo tenía un dolor de menisco, pero eso se me curó solo. Entonces, ¿por qué el paciente siente que se le curó solo? ¿Qué pasa allí con el por problema ejemplo, físico? cuando hay lesiones de cartílago, por ejemplo, todas las articulaciones están recubiertas por un cartílago, que es como cuando comemos pollo y vemos esa cobertura y ese cartílago. Eso tiene unas terminaciones nerviosas al principio, luego está sin terminaciones nerviosas y luego ya están las del hueso, o sea, el hueso subcondral. Entonces, ejemplos como el de la caries, cuando empieza y dices, bueno, cuando tomo frío como que me duele, cuando tomo muy caliente, pero no le paras y pasa un tiempo y llega un momento que cuando ya se cae todo ese esmalte y llega al hueso, ahí sí llama al odontólogo a las 4 de la mañana y dice, sáqueme la muela, porque ya no quiere. No puedo dormir. Aquel tratamiento de conducto que le tenía miedo ya no importa, sáquemela. Entonces es algo similar, ¿no? El dolor empieza a aparecer en el roce. No es que se le va, es que puede disminuir. Va profundizando, porque es un desgaste de ese cartílago. Entonces al principio pues están las terminaciones nerviosas donde eso se estimula y se molesta. Entonces es donde vienen todas esas bombas de analgésicos y tratamientos que lo que hacen es combatir la sensación del dolor en el cerebro, más no atacan la zona de la articulación donde está ese daño. Entonces, bueno, dependiendo del grado de lesión, pues ofrecemos la ozonoterapia como una alternativa inicial. El ozono pues es un gas terapéutico, un gas medicinal que se obtiene con una máquina de electromedicina especializada, donde con una descarga de oxígeno a través de una bombona se convierte en O3 y eso se puede hacer infiltrativo en diferentes patologías y tiene un efecto múltiple, pues aparte de ser analgésico y antiinflamatorio, no tiene que ver con esteroides, claro, sino tiene que ver con reacciones de óxido-reducción, reacciones metabólicas. Además tiene efectos secundarios, por ejemplo, es relajante muscular, etcétera. O sea, secundarios positivos, no tiene esos efectos secundarios negativos, pues estás trabajando. Sí, el único efecto secundario negativo que tiene el ozono es para el que lo aplica todos los días porque puedes llegar a ser tóxico en la vía respiratoria a largo plazo. O sea, que es algo como los rayos X, que afectan al radiólogo a largo plazo. Sí, porque el paciente lo recibe una vez y listo. En otro orden de ideas, pues también, donde termina la ozonoterapia, pues comienza la microcirugía, porque preconizamos tratar de no hacer cirugía innecesaria. Entonces, pues primero el abordaje lo hacemos mínimamente agresivo y luego mínimamente invasivo. En casos pues que obviamente es irremediable, como una lesión de menisco, una ruptura ligamentaria, una lesión de cruzado anterior, que deben ser resueltos con una operación, con una cirugía, pues lo podemos hacer por vía laparoscópica, vía endoscópica, con artroscopia, que es pues la minimal invasive, es colocación de cámaras a través de equipos dentro de la articulación con unos pequeños portales, como le comentaba, de 5 a 10 milímetros. Hay imágenes acá donde ven cómo hacemos algunos abordajes de estos, pues y se coloca todo este instrumental a través de la piel, se conecta con cánulas, con fibra óptica, con luces de xenón, con pantallas de alta definición. Entonces logramos ver, pues, por ejemplo, una rodilla, un tobillo, un hombro en gran tamaño en un monitor y ahí logramos ver todas esas lesiones por dentro y pues hacer el tratamiento igual que el odontólogo, pues limpiar todas esas caries o todas esas lesiones de cartílago que son las que están molestando y pues hay diferentes técnicas para el reemplazo de estas. Ahí pueden ver cómo son los equipos, cómo está compuesta una torre de estas, cómo se recupera el paciente rápidamente. Tenemos, eso es importantísimo. Sí, yo te comentaba fuera de cámaras que tengo un blog donde pues he publicado todas esas imágenes, inclusive sí, todas vamos estas... a tener todas las redes del doctor allí en pantalla para que ustedes puedan comunicarse y conocer también su trabajo más de cerca. Exacto, entonces la idea de esto es para el paciente, esto fue pensado para todos ustedes. Para la facilidad, para la comodidad. Para que puedan evaluar y evidenciar testimonios de otros pacientes de cómo ha ido con sus tipos de lesiones,
Por ejemplo, las lesiones más complejas que resolvemos de partes blandas y que es una de las que más me da orgullo son las lesiones de hernia de disco, por ejemplo, ya que la columna pues también se comporta como grandes cantidades de articulaciones entre las vértebras y es muy frecuente ver cómo el deterioro, cómo el envejecimiento, cómo la mala alimentación afectan estos discos intervertebrales y a su vez esto pues hace que se protruyan o inclusive se lleguen a herniar. Hay estadios iniciales donde estos discos están saliendo hacia la parte posterior del canal medular y empiezan a comprimir los nervios y empiezan a aparecer lesiones, no solo el dolor local, sino que empiezan a aparecer dolores ciáticos, dolores de plexo braquial, inclusive túnel carpiano. Se va propagando a donde el nervio está siendo afectado. Y sé de gente que incluso llega un momento en que hasta le dice, no, eso no tiene remedio, o sea, no, tengo que morir así. O el temor muy grave de lo que es la operación. De columna. Entonces la operación, lo que llamamos la operación abierta, pues siempre hay casos en donde indiscutiblemente no hay otra indicación, pero hay estadios iniciales, por eso es que no hay que darle larga, donde se puede todavía resolver en esta fase. Entonces a veces esa deshidratación de disco o esa pérdida de volumen, de altura, se puede lograr con una infiltración. Entonces otra de las terapéuticas que aplicamos en este caso es la ozonoterapia, que vendría siendo la discólisis intranuclear, o sea, hacemos una punción específica guiada por un fluoroscopio, que es un arcuense, un equipo complejo de alta tecnología, donde eso se ubica en una sala de quirófano, pues porque debe ser bajo normas de asepsia y antisepsia, exactamente. Y pues eso se va a ver en una imagen, en una pantalla también a través de esas radiaciones que emite y vamos a ir viendo los niveles entonces donde estamos entrando, vamos a guiarnos con la pantalla y pues así evitar lesionar otras estructuras secundarias porque además que son unas agujas bastante largas y de un calibre grande. Después de eso pues hacemos la aplicación del ozono para rellenar ese disco, pues como decía mi profesor, la uva se vuelve pasa. Entonces, pues todo ese segmento que está ahí derramado o protruido o abombado empieza a secarse, entonces empieza a retraerse. Y esa retracción pues se traduce en que disminuye la compresión, el pellizco que está haciendo a esa parte de atrás del nervio. Y asimismo pues se traduce en una ganancia de altura del diámetro. Asimismo, un efecto que esto conlleva es que tiene cierta mayor rigidez, pero por supuesto es mucho más versátil que hacer una cirugía, donde se colocan tornillos, donde se coloca material quirúrgico, que repito, sigue teniendo sus indicaciones para otro tipo de lesiones. Por supuesto que a veces me llaman, mire que para que me haga los ozono con plasma, que yo me caí en una moto o me caí en un parapente. Eso es otra exageración, ya eso debe ser operado con la forma convencional, la cirugía tradicional. Pero claro, está esa comunicación directa con el paciente para asesorarlo, para explicarle, porque es muy importante que la gente sepa qué les van a hacer y por qué, y qué incidencia tiene. Tan así que en las redes sociales, por lo menos manejamos Facebook, Instagram, tenemos una sesión que se llama Aliviate. En esa sección el paciente pues se identifica con imágenes que colocamos y nos escribe por direct y en brevemente lo ponemos en contacto y lo asesoramos con qué debe recibir. Casi en todas las redes lo tenemos como @drjuandavila y allí mismo pues ponemos consejos para ejercicios de postura, ergonomía, tratamientos que se ofrecen, revistas médicas, otra de las alternativas biológicas. O sea, un médico muy amigable y muy comunicativo además, que es tan importante, ¿no? Pues hemos tratado de mantenernos en esa vanguardia porque hoy día las redes sociales vienen siendo lo último donde estamos en contacto a nivel global. Y directo. Es correcto. Rápido. Lo último que les quería comentar, pues también usamos el plasma rico en plaquetas o el PRP, que también lo activamos con ozonoterapia, entonces es lo que llamamos el PRPO, que es el PRP ozonizado. Entonces, pues se toma una muestra de sangre venosa periférica, esto se lleva a una máquina especial con unos filtros y centrífuga. Se obtiene, pues, con estos microfiltros, se obtiene entonces la concentración celular ideal y esto se inyecta en la zona específica donde está la lesión. Inclusive se puede combinar, como el ejemplo que les daba de la hernia de disco, pues una vez que eso se deshidrata, entonces se retira un poco la aguja y
se coloca el PRP fuera del anillo como para hacer una contención del derrame del ozono. Entonces eso es un efecto mecánico, es como un efecto que el disco está espichado, así cotidiano, lo volvemos a Como para insuflar graficar a la y gente después que le se- ponemos un parche. Y el parche pues es un pegamento biológico que viene siendo el plasma. El plasma. Igual que por lo menos en lesiones como manguito rotador, en lesiones de rodilla, pues ese plasma lo que hace es como una interfase para que no se adhieran los tejidos. Un ejemplo que yo utilizo mucho es como los señores que hacen hamburguesas cuando colocan la carne molida, hacen las bolitas y después colocan una telita o un papelito y ponen la otra para que no se una toda esa carne. Exactamente, un separador. Entonces, eso permite que ahí están los tejidos, pero no se mezclan. Entonces, cuando uno a veces repara estructuras complejas como manguito rotador, Esto es acá en el hombro, ¿no? en la cicatrización, si hay adherencia, pues entonces hay retracción, hay disminución después del uso de postoperatorio. Cuando se coloca esa interfase, pues esto permite que ambos tejidos cicatricen independientemente y así no hay una adherencia, que es lo que se traduce en una mejor recuperación. Bueno amigos, muchísima información en 24 minutos, así es que ya vamos a colocar las redes, eso va a estar rotando en el programa, ustedes ya lo han visto, y allí se pueden comunicar directamente con el doctor Juan Manuel Dávila para tener mayor información. Ya se nos acabó el tiempo, pero toda esa tecnología, toda esa maravilla en la Venezuela del 2017, ¿cómo funciona? Los equipos, los repuestos, los medicamentos, los insumos, ¿cómo supera todo eso? Bueno, hemos tenido convenios con algunas instituciones clínicas pues, que cuentan con los recursos para esto, inclusive aún seguimos trabajando con algunos seguros que pues, hacen la cobertura de alguna parte de los insumos, lo que es la parte hospitalaria, lo que es la parte de medicamentos, etcétera. Y pues muchos de los insumos las clínicas se ven obligadas a importar, pues porque aquí no se fabrica nada de estos elementos. Pero gracias a Dios todavía están los canales de importación donde existe esto. Y pues por último, por eso procuramos usar la parte biológica, primero, que viene siendo lo natural, pues cuando usamos el plasma es su propia sangre, con ozono, que la máquina. Las bombonas, los cilindros de oxígeno todavía se consiguen, que es para hacer la conversión. Claro. Entonces eso abarata bastante los costos de todo este tipo de procedimientos que hoy día los medicamentos se ha vuelto también algo bastante costoso. Muy complicado. Bueno, cirugía y a ciencia, estudio, avance al alcance de una gran mayoría. Esa es parte de la filosofía del doctor Juan Manuel Dávila y en procura de una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrirnos esa puerta tan importante de lo que es el estudio, de seguir adelante, de crearse metas y lograrlas y de tener pues un horizonte muy, muy grande y amplio para alcanzar grandes cosas también. Así que muchísimas gracias, amigos, a ustedes por la sintonía de siempre. Será hasta una próxima oportunidad.